Que estemos juntos. ¿Cómo se sienten los que están aquí? Presencial. ¿Cómo se sienten allá los que están en casa? Espero que se sientan bien también. Estamos muy contentos de estar juntos aquí. Y usted va a preguntar: ¿y qué onda con este pastor? ¿Nos quiere pegar o cómo está la cosa? Con ese palo, ¿verdad? La palabra palo en la Biblia, cuando habla el Señor de los pastores, es el cayado. Entonces yo hoy quiero predicar con este cayado. ¿Cómo ven? Y de pasadita, si alguien se porta mal, pues bueno, ahí vemos. Voy a poner acá el cayado. Aquí lo vamos a poner por un momento. Hoy tenemos una palabra bien poderosa, pero no quiero que se me caiga el cayado. Muy bien. Hágame el gran favor de cerrar sus ojitos allá donde usted está y en casa, por favor. Hágame el favor, déjeme orar por usted. Pedirle a mi Padre que este día sea glorioso. Padre, yo te pido que tu palabra bendita venga hoy como un bálsamo a nuestro corazón, pero que venga también, Padre, como una gloria de revelación a cada uno de tus hijos y tus hijas, que hoy estamos unidos vía la transmisión, vía presencial, pero todos venimos a buscarte a ti, buscar tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay dos versos de la Biblia que quiero pedirle que tenga presente en su mente durante esta palabra. El primero es Juan 14:6. La mayoría de los cristianos conocen este texto de la Biblia, porque dice que Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Quién dijo esto? Jesús. Él dijo: yo soy el camino. Él dijo: yo soy la verdad. Y Él dijo: yo soy la vida. Esto es bien importante, porque solo Él es el camino, solo Él es la verdad, solo Él es la vida. Y ahorita hay un ambiente de muerte. Ahorita hay mucha gente que se siente perdida. Pero lo que es más terrible es que hay mucha mentira. Hay mucha mentira. Y hoy tengo que hablar de esto porque hay un ambiente de tanta mentira que nosotros tenemos que saber que Jesús es la verdad. Porque cuando tú te pones tus ojos en Jesús, tú vas a descubrir el camino, tú vas a entrar en la verdad y tú vas a llenarte de vida. Romanos capítulo 8, verso 37 dice que somos más que vencedores en aquel que nos amó. Repita conmigo: más que vencedores. Fíjese, verdad, vencedor. Primera de Juan capítulo 5 verso 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cuántos nacidos de Dios hay aquí? Mi hermano, mi hermana, tú eres victorioso, tú eres victoriosa. Pero tú y yo tenemos que estar en el camino. Tenemos que recibir la verdad para poder experimentar la vida. Tú naciste y has sido llamado para vencer, para salir victorioso. No hay nada que nacido de Dios que pueda ser derrotado, ni aún en este tiempo. ¿Cuántos lo creen? Miren, hay varias historias en la Biblia que me bendicen mucho. Solo se las voy a mencionar para empezar a que su mente empiece a abrirse, a que su mente empiece a recibir. Yo le pido hoy que usted abra su mente, abra su corazón, porque Dios le quiere hablar muy claro. En Génesis capítulo 14 encontramos la historia de Abraham. Ahorita póngame atención, porque no vamos a leer nada. Esto nada más quiero ilustrar. Encontramos a Abraham peleando contra 4 ejércitos. Es una historia fabulosa. Usted léala en su casa. Abraham peleando contra 4 ejércitos con 318 hombres y que no eran guerreros. ¿Y quién creen que ganó? Abraham.
Abraham venció a 4 ejércitos con 318 hombres. En Jueces capítulo 6 encuentras a un joven amedrentado, acomplejado, se sentía menospreciado, que dice que se enfrentó a 3 ejércitos, dice la Biblia, innumerables, con 300 hombres. ¿Y qué creen que pasó? ¿Quién ganó? Gedeón. Estoy hablando de Gedeón. Gedeón venció a 3 ejércitos innumerables. ¿Con cuántos? Con 300 hombres. Hay otras historias de la Biblia. Encontramos a 2 jóvenes, en aquella época eran más o menos jóvenes, que no le tuvieron miedo cuando vieron un montón de gigantes, y otros 10 sí tuvieron miedo. Y estos 2 que no tuvieron miedo tuvieron que esperarse 40 años, ¿verdad?, para poder entrar a conquistar una de las conquistas más grandes del pueblo de Israel, que son Josué y Caleb. A sus 80 años entraron a conquistar la tierra prometida para todas las tribus de Israel. ¿Cuántos dicen amén a esto? O sea, ¿qué es lo que te estoy diciendo hoy, mi hermano, mi hermana? Hay historias en la Biblia de grandes ejércitos aplastados por pocos hombres. Hay gigantes derrotados con gran poder y contundencia por gente aparentemente más pequeña. Esta es la historia de los hijos de Dios. Esta es la historia de los hombres y las mujeres de fe. Y yo vengo a decirte hoy, este domingo, que esta pandemia, que este plan diabólico contra la humanidad, contra la iglesia, no va a ser la excepción. La iglesia lo vamos a derrotar. Tú lo vas a derrotar. Tú vas a aplastar a toda tiniebla, a todo virus, a toda crisis, porque tú y yo tenemos lo mismo que estas personas: la fe en nuestro Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Tú no te puedes sentir perdedor. Tú no puedes estar amedrentado, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Porque no hay nada nacido de Dios que pueda ser vencido por el mal. Y de eso es de lo que te vengo a hablar hoy. Hoy me quiero centrar en una historia épica que inspira la fe de los creyentes. La hemos usado de una, de otra manera. Hoy Dios la trajo a mi corazón para ministrártela de esta manera, porque aquí hay principios eternos que tú y yo necesitamos en este momento para asegurar nuestra victoria. ¿Cuántos quieren asegurar la victoria? ¿Victoria de qué? Usted me va a estar diciendo. ¿Victoria de qué? Victoria sobre la pobreza, victoria sobre la depresión, victoria sobre el pecado, victoria sobre la maldición. No sé si le pusieron ahí el coronavirus. Bueno, también sobre el coronavirus. O sea, estamos hablando de victoria. Por eso te leí los 2 versículos con los que quise abrir hoy este día. Porque mira, tú y yo necesitamos principios secretos eternos. En 1 Samuel, en el capítulo 17, ahorita póngame atención, póngame mucha atención, porque es muy largo esto, y yo lo voy llevando a ciertos versículos, pero póngame mucha atención. En el capítulo 17 de la primera carta de Samuel encontramos la historia de cuando todo el ejército de Israel, en tiempos del rey Saúl, fue desafiado por un gigante filisteo que se veía enorme. Por eso pusimos esto aquí. Se veía enorme, estaba impresionante, daba miedo. Como eso que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Igualito. Daba mucho miedo, los tenía amedrentados, se veía imponente por su tamaño. La Biblia describe la armadura que traía. Este gigante se llamaba Goliat. Y eso es algo muy ilustrativo, porque este filisteo desafió a todo el ejército de Israel. Lo retó. Vengan, a ver, alguien que me venza. Retó a todo el ejército, un gigantote grandote, retó a todo el ejército a que lo vencieran uno a uno. Y de eso iba a depender quién servía a quién. Quiero que empiece usted a pensar, ¿verdad? Quiero que empiece usted a pensar.
Porque eso es lo que estamos viviendo ahorita. En el verso 11 del capítulo 17 dice que oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué es lo que estaba oyendo? Palabras. Repita conmigo, palabras. Oyendo estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Sabes tú qué significa aquí la palabra turbar? Acobardar. Acobardar. Cuando tú ves un gigante, cuando tú ves una tiniebla como la que estamos viendo, tú no te puedes acobardar. De eso vengo a hablarte. Dice que se turbaron, o sea, se acobardaron, se postraron ante el gigante, se asustaron. Eso también significa, se espantaron, se resquebrajaron. Porque eso es lo que quiere hacer esta situación. Nos quiere resquebrajar por dentro, mis hermanos. No lo podemos permitir. Yo tengo que seguirte hablando la verdad. Yo te vengo a hablar de Cristo. Yo te vengo a hablar de la palabra sobrenatural de Dios, que es para los hijos de Dios. Y yo sé que por eso tú estás aquí hoy. Se turbaron, pero dice que tuvieron no miedo, tuvieron gran miedo. Gran miedo. ¿Qué significa gran miedo? Un espanto. Estaban espantados al grado de postrarse frente a este gigante. Ahí estaban, todo un ejército. Yo quiero que tú empieces a pensar, porque estamos hablando del pleito de la iglesia contra estas tinieblas. Estamos hablando del pleito tuyo. Tú eres parte del ejército de Dios. Y te vengo a hablar a ti. Y te vengo a hablar palabra de Dios. Porque aquí encontramos el concepto de, mira, en el verso 16. Vamos al verso 16. En el verso 16 del capítulo 17 dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Aquí está el concepto de la cuarentena. 40 días, como nos lo han aplicado a nosotros. Aquí a todo el mundo ahorita le hablan de la cuarentena. Todo esto ya se convirtió en cuarentena. Ya la gente se ha acostumbrado a vivir en una cuarentena prolongada. Eso es triste. El mundo está en cuarentena, pero la iglesia no puede estar en cuarentena. Tú no puedes estar asustado, turbado, con gran miedo, como están muchos ahorita, porque eso es lo que está sucediendo. Están recibiendo amenazas. Eso es lo que nos están amenazando. Desde que se levantan, las noticias que tú oyes son amenazas. Y más, y más, y más muerte. Y la mañana y en la tarde nos están amenazando que nos vamos a morir todos los días. Y el gigante está presente. Yo no te estoy diciendo que no esté el virus presente. No te estoy diciendo eso. Ahí está el gigante. Ahí está. Ahí estaba Goliat. El gigante ahí está, ahí anda. Pero ¿cuál es tu postura como hijo o hija de Dios? ¿Estás turbado? ¿Estás con gran miedo? Esa es la gran pregunta que te vengo a decir hoy. Por eso te voy a soltar el primer principio secreto. Eso sí, anótalo. Primer principio secreto para que puedas vivir en victoria. Lo que estás escuchando determina tu fe y tu futuro. Primer principio secreto. Lo que estás escuchando determina tu fe y tu futuro. Para romper con el miedo y el engaño de las maldiciones que están declarando sobre la humanidad, sobre la tierra, sobre la gente, para poder romper, aunque ahí está el gigante, se necesita tener control sobre lo que escuchas. ¿Me estoy explicando? Necesitas tener, no que te controle lo que escuchas. Es que yo oí esto, es que, ya oíste lo que dijo fulanito, es que el científico mengano, es que el presidente sultano. Mira, mi hermano, ninguno de ellos están en la palabra, y la palabra es la verdad. Entonces yo te estoy hablando de algo ahorita que está sucediendo. Mira, hay una palabra satánica que Dios me habló cuando yo estaba preparando esto, que se ha metido hasta en la iglesia de los creyentes.
Y hay una palabra que yo hoy vengo a derrotar en el nombre de Jesús en toda nuestra iglesia. Porque yo no estoy oyendo a Satanás, yo no estoy oyendo a las tinieblas, yo estoy oyendo lo que la palabra de Dios dice. Y nos han dicho una mentira muy grande. Nos han dicho que nuestros hombres y mujeres mayores son vulnerables. Esa palabra vulnerable es satánica. Y lo peor de todo es que se lo han creído. ¿Cómo va a ser posible? Si la Biblia dice, mi hermano, que tú y yo somos más que vencedores, te lo acabo de leer, ¿o no? ¿Y para quién es eso? ¿Para los niños? No, es para los niños y para los viejos. Y lo peor de todo es que nuestros ancianos, nuestros hombres mayores, nuestras mujeres mayores, que las necesitamos con nosotros, porque son las que tienen la sabiduría, porque son las que tienen el consejo, porque son las que tienen la fe, se sienten vulnerables. Repita conmigo, soy más que vencedor. No se lo crea. Mi hermano, mi hermana que me estás escuchando ahí en tu casa, y todos los hombres mayores y mujeres mayores que están aquí, tú no eres vulnerable. Tú eres un guerrero, una guerrera de Dios, y tú vas a estar aquí en esta tierra hasta que tu Padre bendito quiera que tú estés aquí en esta tierra. No tengas miedo. Salte de ese lugar. Tú no eres vulnerable, tú eres una hija de Dios, un hijo de Dios. Y así como Josué y como Caleb a los 80 años se sentían como de 40, así va a pasar contigo. Aleluya. Ahí va otro aplauso. Mi hermano, mi hermana, familia, lo que oyes y recibes es lo que produce la fe, que te va a llevar a decidir y te va a llevar a actuar. Y la pregunta es obvia: ¿a quién estás oyendo? Sigue siendo la pregunta: ¿a quién estás oyendo? ¿Quién te está aconsejando? ¿De quién estás escuchando los consejos? Por ahí, mire, no quiero mencionar cosas muy específicas, porque por ahí alguien va a decir: es que ya le dijeron al pastor y me está predicando a mí. No sea tan orgulloso. ¿De quién está recibiendo recomendaciones? Eso es lo que yo te pregunto a ti. ¿De Dios, del Espíritu Santo, o de quién? Esa es mi pregunta. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado en la actitud que estás teniendo ahorita ante un gigante, que sí es gigante, que sí está ahí, pero de ti depende si te derrota o no te derrota. Lo que tenía bajo presión a todo el ejército de Israel era un espíritu de miedo, era un espíritu de temor. Y la palabra enseña que el temor tiene el mismo poder que la fe. Si tú crees que vas a recibir un milagro, lo vas a recibir. Si tú crees que vas a recibir sanidad, vas a recibir sanidad. Si tú crees que te vas a enfermar, ahí te va a llegar. Si tú estás sintiéndote vulnerable, síguete sintiendo vulnerable, pues síguetela creyendo. Si tú te sientes que te vas a infectar, mi hermano, eso es lo que estás creyendo. O sea, entiéndelo bien. El pueblo de Israel estuvo escuchando malas noticias. Nosotros ya tenemos más de 3 meses escuchando malas noticias. Ellos durante 40 días, en la mañana y en la tarde. Y tú lees el verso 8 al verso 10, dice que el gigante, hijo del diablo, maldecía. Él se la pasó maldiciendo. Maldecir es hablar lo malo, es decir que todo el mundo se va a morir, es decir que esto no se va a acabar, esto es decir que la economía está quebrada. Estará quebrada para todos los que no son hijos de Dios. Él los retaba, él los menospreciaba. Él les decía: todos ustedes son una bola de perdedores, se van a morir todos, yo los voy a matar, y además los voy a hacer esclavos a todos. Eso es lo que les decía Goliat todos los días, de día y de noche. ¿Está pasando o no está pasando? Pregunto. La Biblia dice todo lo contrario.
Por eso te estoy diciendo los versículos con los que empecé. La Biblia dice que en Cristo hay vida. La Biblia dice que en Cristo hay salud. La Biblia dice que en Cristo hay éxito. La Biblia dice que en Cristo hay prosperidad. Usted no puede estar escuchando a todo el mundo. Usted no puede estar escuchando a perdedores. Usted no puede estar escuchando a gigantes brujos. Usted no puede estar escuchando malas noticias en la mañana y en la tarde, porque esto trae amedrentamiento y usted no existe para escuchar a Goliat. Usted existe para escuchar la palabra profética de Dios. Usted y yo existimos para dedicarle tiempo a orar, a hablar, meditar la palabra de Dios, a buscar a Dios, y no en forma religiosa, Aclaro esto, porque hay quien dice: no, Dios, ya está todo lleno de miedo. Dios, y está tiene ansiedad. Dios, y es pura religión. Porque cuando tú realmente estás lleno de Dios, hay alegría y paz verdadera, genuina, no fingida. Por eso te estoy hablando de buscar a Dios sincera y honestamente. ¿Para qué? Para que puedas vivir lo que Dios ha prometido en su palabra. David tenía otro tipo de oído y de lenguaje, porque él también escuchó a Goliat, pero él tenía otro lenguaje. Su oído era diferente, porque él estaba cargado en su ser interior de fe. Él estaba cargado de salmos. Él estaba cargado de alabanzas. Él tenía adoración en su corazón. Él estaba fuerte, porque él decía: alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus favores. Él es el que rescata tu vida. Él es el que te saca del hoyo. Él es el que te corona de bienes y misericordia. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugar de delicados pastos me pastoreará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él está conmigo. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Aleluya. Eso es lo que tenía David. Y eso es lo que tienes que tener tú, mi hermano, mi hermana. ¿A quién sigues escuchando? Esa es la pregunta que yo te hago. Tal vez tienes en tu casa a alguien bien lleno de miedo, que espero que no sea un cristiano. Y si lo es, hay que sacarlo de ahí. Por eso te estoy predicando esto hoy. Y desde que llegas, pum, te empieza a tirar. Y no esto, y no toques lo otro, y no tocas aquello, mi hermano. ¿A quién sigues escuchando? Porque lo malo entra por el oído, y entra por la vista, entra por las malas relaciones, entra por las malas conexiones que haces. David no estaba infectado. Hay mucha gente que ahorita ya está infectada. Si usted quiere romper la maldición del miedo, tiene que tener cuidado con quién usted se relaciona y a quién usted oye. Porque tristemente muchos no están creyendo a Dios. Dicen que creen en Dios, conocen la palabra de Dios, pero no le están creyendo a Dios como deben de creerle a Dios. David fue al campamento enviado por su padre, un anciano. Me llama la atención. Él estaba bajo la instrucción del anciano. Por eso este diablo maldito quiere dañar a nuestros ancianos, para que se callen, para que no oren por nosotros, para que no tengan la fe, para que anden arrinconados ahí sintiéndose vulnerables. No lo permita, mi hermano. Mi hermano, mi hermana, no lo permita. Si usted es mayor de edad, usted es un padre y una madre de Dios, y lo necesitamos. Y él fue a ver a sus hermanos, y finalmente llega con el rey David. En el verso 32, vamos al verso 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa del gigante brujo mentiroso. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Segundo principio secreto que te voy a saltar hoy. Segundo principio secreto:
Tu visión espiritual de las circunstancias determina tu victoria o tu derrota. Repito, tu visión espiritual de las circunstancias determina tu victoria o tu derrota. En todo en la vida, más en medio de esto que estamos viviendo. David no escuchaba la voz del enemigo, sí la escuchó, pero él lo que escuchaba era la voz del Espíritu Santo. David tenía otra percepción de la vida, tenía otra percepción de las circunstancias. David no podía ver a Goliat como un ganador. David no podía ver a Goliat como alguien que lo iba a vencer. Siempre lo vio perdedor, siempre lo vio abajo, siempre lo vio aplastado. Yo creo que él ya lo empezaba a visualizar partidito por la misma espada de Goliat. Siempre lo vio abajo, lo vio derrotado, porque tenía su vista en el eterno. Él tenía su vista puesta en Dios. David tenía una visión espiritual de alto nivel, a donde el ejército de Israel estuvo viendo desastre y derrota durante 40 días. David estaba viendo una gran victoria. ¡Wow! Yo espero que Dios te esté hablando en esta mañana. ¿Cómo estás viendo la situación? Esa es la pregunta. ¿Cómo estás viendo tu futuro? ¿Cómo ves al enemigo? Esa es la pregunta que te estoy haciendo hoy. Lo rebelde, lo enemigo, se parte, se cae ante la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Y de eso estamos hablando hoy. Goliat traía un espadón grandísimo que quería destruir a David, pero con la misma espada que traía Goliat, que quiso perturbar, que quiso dañar a David, con la misma espada de Goliat, David lo mató. O sea, se le volteó el chirrión por el palito. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, mi hermano, mi hermana. Tú y yo le vamos a revertir al diablo todas estas mentiras, porque tú te vas a levantar en fe y tú vas a estar bien y tu familia va a estar bien y vamos a salir bien de todo esto. Aleluya. Le cortó la cabeza. Yo creo que algo de eso vamos a estar haciendo hoy, este día, nosotros aquí, como ven. Por eso, mi hermano, mi hermana, tú y yo tenemos que levantarnos con la espada del Espíritu, como David, con la misma espada que el enemigo ha querido destruirnos, ha querido amedrentarnos a la iglesia, ha querido debilitarnos, ha querido dañar a los servidores. Mira, hay mucha gente que está confundida, pero nosotros le vamos a cortar la cabeza. Hoy le vengo a decir que usted no va a perder, que yo no voy a perder, que la iglesia no va a perder, porque hoy vamos a romper la maldición del tiempo 40. ¿Cuánto la van a romper hoy? Nosotros no nos guiamos por lo que el mundo y los hijos del diablo y las sociedades secretas que quieren dominar este mundo están haciendo. Goliat quiso debilitar a la iglesia. ¿Y sabes qué va a pasar? ¿Sabes qué está pasando? Se está levantando un mover de gloria en la iglesia. Puerta del Cielo va a ser un mover de gloria poderoso en esta ciudad. Vamos a bendecir a tanta gente, porque hoy se rompe esa maldición. Hoy nos vamos a mover y va a ser el tiempo de mayor de bendición, de mayor cosecha, porque este es el tiempo de levantar la espada del Espíritu. ¿Cuántos la van a levantar? David no aceptó el informe negativo. David no aceptó la pérdida, no aceptó la voz de Goliat. Goliat hablaba temor, angustia, obstáculo. Pero ¿qué cree que va a pasar hoy? Usted lo va a cortar. No soy ese amén, ese era un amén. Usted va a cortar hoy toda información negativa. En el verso 39 dice que David se probó la armadura de Saúl
Y ciñó David su espada, la de Saúl, sobre sus vestidos, y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado, por eso lo traje, en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Saúl trató de ponerle sus ropas de perdedor a David. Lo trató de meter en el sistema lógico que él tenía, que eso es lo que están tratando de hacer con nosotros ahora, Lo trató de meter en ese espíritu de miedo, lo trató de meter en el razonamiento de él. Pero David le dijo: esto no me queda, esto es de un perdedor. ¿Me estoy explicando o no? Esto es de un perdedor. Yo no me voy a poner ni la lógica, ni la espada, ni me voy a poner nada de un perdedor. Yo voy a trabajar con piedras lisas. ¿Cuántos van a trabajar con piedras lisas? Porque tú eres un llamado de Dios, porque tú eres una llamada de Dios. Y así es como David sabía derrotar gigantes. Entonces él se sacudió la amargura que no era de él, que era de Saúl y de todo el pueblo de Israel que estaba amedrentado. Se la sacudió y avanzó hacia su victoria. ¿Cuántos van a avanzar hoy hacia su victoria? Si va a aplaudir, aplauda fuerte pues. Aleluya. Oh Santo Padre, siento la presencia de Dios grueso, grueso. Yo espero que tú hoy en tu casa estés recibiendo esta unción. En el verso 41 dice que el filisteo, verso 41, dice que el filisteo venía andando, acercándose a David, y su escudero delante de él. Así es como está pasando. A veces sentimos cerca el asunto, ¿verdad? Créanme que yo como pastor me ha llegado muy cerca todo este rollo, pero gracias a Dios lo hemos vencido. Dice: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer, así como nosotros, hermosos. Bueno, no los veo tan rubios, pero sí, todos estamos de hermoso parecer. Mire, mi hermano, mi hermana, usted tiene que entender: el mundo y el diablo te subestiman, te quieren subestimar. Por eso nos tienen así de amolados. Bueno, los tienen, a mí no. Pero no saben quién eres. No saben quién eres y no saben quién está detrás de ti. Pero el problema es que muchos cristianos tampoco lo saben. Y eso es algo que tú tienes que tener bien claro hoy, porque la palabra de Dios dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que está detrás de ti es el mismísimo Dios. Pero tú tienes que mostrarlo. En el verso 43, y dijo el filisteo a David: yo soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Y luego dijo el filisteo a David: ven a mí y daré tus carnes a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y entonces David le dijo: me haces los mandados. Entonces David le dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te va a entregar hoy en mi mano. Yo te voy a vencer, yo te voy a cortar la cabeza, yo voy a dar los cuerpos, no solo los tuyos, sino de todos los filisteos, a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda la congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los va a entregar en nuestras manos. Aleluya. ¿Quién puede decir esto hoy? Mis hermanos, mis hermanas, familia, pongan mucha atención. David tenía muy claro el pleito. Él sabía que la victoria no dependía de armas naturales.
Él estaba perfectamente enfocado, porque Él dijo: tú vienes a mí con lanza, tú vienes a mí con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y esto es lo que yo quiero que tú veas hoy. David estaba desenvainando la espada del Espíritu, estaba declarando la bendita palabra de Dios, que iba a pelear con él. Él estaba profetizando en ese momento lo que iba a pasar. Él estaba hablando de parte de Dios, porque eso fue lo que pasó. Y eso es lo que tú y yo tenemos que empezar a hacer hoy, mis hermanos. Fue una guerra de palabras proféticas. El filisteo dijo una cosa, quiso maldecir a David, pero David inmediatamente declaró su victoria en el nombre de Jesús. ¿Y quién ganó? ¿Quién ganó? El que declaró la fe en la palabra de Dios, el que creyó. Cuando tú te enfrentas a momentos difíciles como los que estamos viviendo, o a retos y pruebas, y tú confiesas y tú determinas creer, entonces las decisiones que vas a tomar van a ser las correctas y te vas a encaminar a la victoria. Tú tienes que levantarte con un lenguaje diferente, porque hasta el lenguaje nos quieren cambiar. Hay muchas cositas que muchos están diciendo que son pura maldición. Este tiempo tenemos que levantarnos con un poderoso lenguaje profético, porque así es como se rompe la maldición del miedo, de la opresión. Tercer principio, te suelto el tercer principio secreto: al enemigo se le derrota con la palabra profética. Y la palabra profética no te la compliques, es hablar la palabra de Dios. Sencillo. Él vino a darte vida y vida en abundancia. Sencillo. Él es el camino, la verdad y la vida. Sencillo. Pero tienes que creerlo. El gigante maldice a David, y David le dice a partir del verso 45: tú eres un perdedor, tú eres un incircunciso, tú existes para perder, tú eres un brujo, un hechicero que a mí me hace los mandados, tú no estás en pacto, yo sí estoy en pacto, tú eres un incircunciso, yo soy circunciso, y te has metido no conmigo, te has metido con el Dios de los escuadrones de Israel. O sea, tenemos que tener claridad. Porque cuando Goliat quiso decirle a David perro, David fue violento. David, mi hermano, respondió con violencia. Yo te tengo que decir hoy, esta mañana, que no es tiempo de estarse callados. Mi hermano, por favor, mi hermana, es tiempo de hablar de Cristo, es tiempo de hablar de salvación, es tiempo de hacer milagros, es tiempo de salud. Tenemos que, tú no puedes aceptar lo que los incrédulos dicen, aunque parecen muy inteligentes. Algunos se creen muy sabios, muy científicos, pero tú no puedes creer en nada que vaya en contra de la palabra de Dios. Aleluya. Usted no puede aceptar, escúchemelo bien, usted no puede aceptar nada que contradiga la palabra de Dios, porque todo usted está poniendo en otro lado. Usted no puede ser pasivo ante las amenazas del enemigo, ante el temor, ante el terror, ante el abuso que están teniendo con nosotros o que quieren tener con nosotros. Usted va a decir no, porque yo estoy en el pacto de Dios, porque yo soy hija de Dios, porque yo soy hijo de Dios, y el que está conmigo es más grande que el que está con ellos. No tiene usted a nada que temerle. Eso fue lo que le digo David. Eso es lo que le estaba diciendo David a Goliat: no te tengo miedo, yo estoy bajo pacto. La iglesia no existe para tenerle miedo al diablo. La iglesia no existe. La iglesia existe para decir escrito está. La iglesia existe para decir escrito está. Porque mira, el Señor Jesús estuvo 40 días en el desierto. El día 40 en la Biblia está relacionado con quebranto, con prueba. 40 días estuvo el Señor Jesús en el desierto. Pero cuando salió el día 41, salió a enfrentarse con el diablo y le dijo: escrito está, escrito está, escrito está. Y yo te vengo a decir a ti hoy que hoy es tu día 41. Hoy es tu día 41. Hoy sales de la opresión y te levantas en la palabra
la fe. Hoy es tu día 41. Se va el miedo, y viene la fe en la bendita palabra de Dios. Wow. Te metiste con el Eterno, no conmigo, le dijo David a Goliat. Verso 40: y tomó su cayado en su mano, cogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Mi hermano, mi hermana, te voy a decir algo, escúchamelo bien. Dios te va a dar la estrategia. Esas 5 piedras son la estrategia de Dios para tu vida, para tu economía, para tu ministerio. No le creas al diablo. Tal vez vendías taco, hoy vas a vender papayas. Yo no sé qué vas a vender, pero Dios te va a prosperar. La familia va a ser bendita. No va a llegar la enfermedad, porque hay 5 piedras lisas para ti. Hay 5 piedras lisas que tú tienes que ir al arroyo. Son las estrategias que Dios te da cuando tú vas al arroyo, a donde fluyen las aguas del Espíritu Santo. Eso es lo que significa esto. Él agarra 5 piedras lisas que los teólogos dicen que simboliza el ministerio quíntuple de la iglesia. Por eso el diablo quiere que la gente deje de congregarse. Por eso el diablo quiere que ya tú no te juntes en los grupos pequeños. Gracias a Dios que en nuestra iglesia no solamente estamos aquí, sino estamos en las casas. Pero tú eres parte de la iglesia. Y entonces David se desplaza frente al enemigo. Goliat lo maldice por sus dioses. Y empieza la guerra, mi hermano. Y empieza a decirle una cosa a David, y empieza a decirle otra cosa Goliat por sus dioses. Y entonces el cuarto secreto, y el último que te doy hoy, el cuarto principio secreto, es que ningún enemigo va a resistir la potencia del poder quíntuple, que es la iglesia. Porque Jesús dijo: ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Y mientras tú seas iglesia, mientras tú seas un hijo discípulo de tu iglesia como la nuestra, el diablo no va a poder contigo ni con tu familia, en el nombre de Jesús. 5 piedras. Lo que me llama a mí la atención poderosamente es que con la primera una sola palabra de Dios te da la victoria. Una sola piedra lisa. Él te da 5, pero con una tienes. Con una es suficiente para vencer al enemigo. Él te da 5 porque Dios es bueno. Hay un movimiento anticristo, mis hermanos. Hay un movimiento antiiglesia que quiere derrotarnos, pero nosotros vamos a agarrar la piedra lisa y lo vamos a reventar en el nombre de Jesús. Le vamos a dar y vamos a hacer como David lo hizo con Goliat. Cayó a la tierra, le quitó la cabeza, la tomó y se la llevó como trofeo a Saúl, que estaba todo amedrentado, estaba todo asustado. Iglesia, llegó la hora. Póngase de pie. Llegó la hora de que usted sea un guerrero, una guerrera de Dios. Llegó la hora, iglesia, de cortarle la cabeza al gigante. Llegó la hora de entrar en tu día 41. Vamos a cortarle la cabeza a la hechicería, a la brujería, a la mentira, a la maldad. Goliat parecía más fuerte. Pero David traía su cayado y traía piedras lisas. Yo no quise traer piedras para que no se me asusten, pero aquí traigo el cayado. Este es mi cayado. Y él, como tú vas a hacer ahora, tú vas a entrar en tu día 41. ¿Cuántos van a entrar en su día 41? Allá véanme, día 41. Ya no vas a estar más en el 40, vas a estar en el 41. Porque en el 41 es el día de los Davids, es el día de los guerreros, es el día de los que creen, es el día de los que toman el compromiso y la fe. Y vas a agarrar tu cayado y vas a hacer... ¡Aleluya! Se rompe todo odio, toda maldición, toda enfermedad. Eres libre
libre, levante las manos al cielo. Eres libre. Eres libre. Declárelo. Estás en tu día 41. Créalo, créalo. Créalo. Oh, guerreros de Dios. Declárelo, declárelo. Una vez más, una vez más. Allá en tu casa. Decláralo. La victoria es de Jesús. Aleluya, aleluya. Me levantaste de la cruz. Una vez más. Viste la muerte, Dios. Resucitaste, Rey. Reinas en majestad. Venciste en la cruz, Aleluya. Aleluya. Pónganme atención. Vamos a ganar. Vas a derrotar a estos gigantes. Y de hoy en adelante vas a ver caer delante de tus ojos todo miedo, toda angustia, toda ansiedad, toda tristeza, todo desánimo, y te vas a levantar en fe. Pero te quiero ver bien conectado a la iglesia. Te quiero bien conectado a la iglesia, porque ahí está una gran clave: la honra que fluye. Dice la Biblia del Salmo 133 que la unción fluye de la cabeza.